Bueno, Bien, pasamos Michelle. a la siguiente disertante. En este caso es la doctora Elena Alvareda Miraglio. La doctora Elena Alvareda nos va a presentar estudios en el litoral norte de Uruguay sobre calidad de agua como herramienta de gestión para la preservación de la salud humana y ambiental. Voy a hacer una breve sinopsis del currículum de la doctora. La doctora es nativa de Salto, es doctora en química de la Facultad de Química PDCIVA de la Universidad de la República del Uruguay. Es química farmacéutica en la Facultad de Química también de la UDELAR con el grado de profesora adjunta. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigaciones, el SNI del Uruguay. Eh, bueno, tiene una acreditada labor de investigación y para, digamos, hacer una síntesis, actualmente es responsable técnica del Laboratorio de Agua y Suelos del Departamento de Agua del CENUR Litoral Norte y actúa como secretaria de la International Medical Geology Association, IMGA, desde agosto del año 2021 a la fecha. Bueno, doctora Alvareda, la sala es suya. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Es un placer enorme estar presente en esta importantísima reunión académica. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye Sí, bien? Sí. perfecto. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer enormemente a la organización por confiar en mí sin conocerme, en especial al doctor Salveraglio, presidente de la Academia Nacional de Medicina Uruguaya, al doctor Sirio, al alcalde, al doctor Tahuada por la presentación, en especial al doctor Ernesto Campos, por haberme contactado en primera mano, ¿sí? Y a todos los administradores y público presente. Eh, Voy a hacer muy breve, esto es una charla muy de titulares, prefiero al final que me hagan las preguntas, porque no tengo mucho tiempo, ¿sí? 20 minutos para resumir es mucho, es muy complicado, pero bien, comenzando. Antes que nada, bueno, estamos en Salto, ubicados para aquellos que no ubican dónde está mi ciudad. El centro regional está ubicado, la universidad, dentro de lo que son los planes de descentralización de la universidad, eh, en el interior, ¿sí? Estamos alojados en Salto, en el departamento del Agua. Salto es una tierra de naranjas, de vino tanat, de aguas termales muy buenas, y de los dos jugadores que seguramente los conocen, Cavani y Suárez, ya que estamos en tema de mundiales. Bueno, muy bien. Primero que nada, tenemos que situarnos, voy a hablar de la calidad del agua y cómo poder usar esas herramientas que andan por ahí para estudios, ¿no? Para promover sobre todo la preservación de este recurso y la salud humana, principalmente. El sistema de estudio, no nos olvidemos que el ciclo hidrológico lleva consigo en cada una de las etapas una transformación, una incorporación de componentes, ¿sí? O diversos procesos hidrobiogeoquímicos que hacen que se vayan moviendo esos componentes, ya sean naturales, geológicos, ¿sí? O contaminación, y ahí está el problema. Se empieza a mover en el ambiente esto. ¿Ah? El sistema de estudio, entonces, como bien decía, si vamos a mirar las aguas, vamos a mirar las aguas superficiales, en la unidad de estudio la tomamos como la cuenca hidrográfica, no miramos solamente la sustancia agua, tenemos que mirar todo el entorno que rodea a esa muestra que vamos a analizar. Para eso tomamos como unidad de estudio la cuenca, las actividades que impactan en esa cuenca, la flora, la fauna, los ecosistemas hídricos, todo está relacionado. Lo mismo a nivel subterráneo, las cuencas subterráneas, cuál es la geología,
cuáles son esos flujos, ¿sí? de movimiento de esos acuíferos. Ya para empezar en tema, desde el 2000 y mucho antes, pero esta es una información que salió en el 2000, en el Foro Mundial de la Haya, ya nos mencionaban los problemas de insalubridad del agua. Las personas que se mueren anualmente. Hablaba de 3 millones en aquella época. Hoy en día los números asustan. 323 millones de personas enfrentan riesgos de salud por la contaminación del agua en los 3 continentes, África, Asia y América Latina. Esto nos atañe a nosotros directamente. Y la mayoría de estas problemáticas se asocian al uso inadecuado, al saneamiento inadecuado, a los problemas de higiene, de pobreza, ¿sí? Las enfermedades generalmente están relacionadas con microorganismos, con agentes químicos, y sobre todo, ¿a quiénes son los que primero afectan? Los más vulnerables, los niños, las personas adultas, las mujeres, toda la población vulnerable, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo empezamos a buscar esos responsables, esos componentes que afectan la salud humana? Mediante monitoreos, mediante análisis de las aguas. Pero ¿qué buscamos? ¿Qué vamos a buscar? ¿Sabemos qué buscar? Muchas veces no sabemos qué buscar y mandamos a analizar y no nos sirven los resultados que vamos a obtener. ¿Cómo hacemos? Primeramente, si no tengo nada más que la normativa, los valores recomendados a nivel internacional, a nivel regional, a nivel nacional, revisión de esas normativas. Esas normativas hoy en día están vigentes. Los límites permitidos o sugeridos o recomendados son realmente reales, hay que modificarlos. Bueno, eso la academia debe sugerir, debe estar en continua revisión para esos tomadores de decisión. Uruguay tiene su normativa, es el decreto 253, ¿sí? Divide las aguas según su uso en 4 clases: abastecimiento, riego, recreación. Cada una de ellas tiene sus parámetros de control, ¿sí? Ya sea para agua para riego, como para agua para uso bebible, potable. Pero bueno, yo les voy a mostrar algunas investigaciones muy brevemente de lo que llevamos adelante hace unos años atrás con el grupo del Departamento del Agua, en colaboración con otros grupos de investigación, sobre aguas superficiales y aguas subterráneas. Este es un estudio que proviene de un proyecto interdisciplinario denominado Aguas Urbanas. Es el estudio de las cañadas urbanas que atraviesan las ciudades, sobre todo del interior del país, ¿sí? En donde se evalúa y se monitorea desde hace más de 5 años la calidad de las aguas y la problemática de la contaminación. Se estudian 5 ciudades del país con sus arroyos, ¿sí? Se eligieron, la metodología es la misma en cada lugar, se usan los mismos laboratorios para poder correlacionar los resultados, ¿sí? Se elige la unidad de cuenca como unidad de estudio, se toman los parámetros, se compara con normativa, se elaboraron índices de calidad para poder entender cómo estábamos a nivel de la salud del agua, ¿sí? Y la sorpresa fue que el problema estaba en los nutrientes y los microorganismos.
en un elevado nivel, ¿sí? En esas aguas. A nivel visual, ya las imágenes lo dicen por sí solas. Uno va al sitio, informa a la intendencia limpia, ordena, comunica, pero al poco tiempo vuelve a ir, esto lo seguimos monitoreando y se encuentra con la misma realidad. O sea, es un problema de todos, ¿sí? La falta de gestión, el cuidado de los residuos, ¿sí? Que también llevan a estas situaciones, que son los fenómenos de eutrofización, que los vemos en algunos sitios, sobre todo en la parte suburbana, rural, o en las desembocaduras de los arroyos, hacia el río Uruguay o hacia el río La Plata, ¿sí? Y también no vemos lo que es invisible, obviamente. El problema de la eutrofización es un signo visible. Pero ¿y lo que no se ve? Todos esos componentes químicos, los pesticidas. Menciono en especial el proyecto financiado por CECIC de salud en mujeres rurales, aquellas mujeres expuestas a los pesticidas, liderado por la doctora Alexandra Bozo, que estamos trabajando en conjunto, y la verdad que los números son bastante desalentadores. Este es otro trabajo sobre las aguas de pozo, el monitoreo, ¿sí? La evaluación de la contaminación bacteriana como indicador de contaminación viral, ¿sí? De acuíferos sedimentarios de Uruguay. Este es un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigaciones, liderado por el doctor Damaso y el doctor Olina, del Laboratorio de Biología Molecular, ¿sí? En la cual antiguamente se pensaba que el agua de pozo era un agua segura, era un agua limpia, uno la ve y está hermosa, pero está contaminada con microorganismos. Estos migran a través de los pozos sépticos hacia la fuente, y esto se comprobó gracias a los primeros estudios de unos investigadores holandeses, ¿sí? Que fueron los que asentaron estos estudios y nuestro grupo tomó como antecedentes a estos estudios, ¿sí? La normativa uruguaya no tiene incorporado límites para virus. Entonces, si uno manda un análisis de agua, no le hacen el virus. Entonces dicen que el agua está bien, está sana, pero en realidad puede tener virus. Esto nos motivó a poder seguir investigando, ¿sí? Estudiando la geología, la caracterización del agua. Se evidenció la presencia, ¿sí? De bacterias y de rotavirus, de adenovirus, en los pozos de agua, que estaban a menos de 200 metros de la fosa séptica, o sea, hay una interferencia, ¿sí? Con el agua residual, y esto dejó en evidencia eso. La gran conclusión de este trabajo fue que a escala local, si miramos el pozo, no hay una correlación. Si hay virus, hay bacterias. Pero si lo miramos a nivel de cuenca, ¿sí? A nivel de acuífero, perdón, sí hay una correlación. Si hay bacterias, puede haber virus. Si hay virus, puede haber bacterias. Este es otro trabajo que nace también de este proyecto, que fue la elaboración, la construcción de un modelo de transporte del virus por parte del doctor Damaso, ¿sí? A través de mecanismos de transporte, de cinéticas de absorción se llaman, o columna, en donde se modelaron esas concentraciones de virus en el tiempo para llegar a que, a grosso modo, a decir que el virus se mueve en el medio poroso y se mueve con determinadas características de velocidad, etcétera,
Y el rotavirus tiene mayor movilidad que el norovirus. Esto nos deja abierto una infinidad de posibilidades más para seguir investigando. Otros estudios que hemos realizado fue ahora con la pandemia. Fuimos convocados por la departamental de Salto, del Ministerio de Salud de Uruguay, ¿sí? En representación de la doctora Rosa Blanco y su equipo, para ver si la academia podía aportar conocimiento para que ellos tomaran la decisión si el centro termal Daymán se podría abrir o no, o cómo se iba a abrir después de meses de cerrado por pandemia para poder reactivar el turismo tan afectado de la zona, si era para poder elaborar protocolos sanitarios de la mejor manera posible ante la posible presencia de este virus en el agua. No teníamos idea en aquel momento cómo se comportaba el virus en el medio ambiente. Era todo muy nuevo realmente. De ahí surgieron estos dos. Uno tiene la metodología bien explicada, por si la quieren, yo después puedo compartírselos, ¿sí? Se eligieron aguas en el parque termal, aguas superficiales de un arroyo que pasa cerca por allí, aguas de fluentes de piscina, aguas residuales, ¿sí? Y agua subterránea, y se le realizó un monitoreo anual, ¿sí? No solamente se analizó el SARS-CoV-2 en las aguas, que fue desarrollado por el Laboratorio de Biología Molecular a cargo de el doctor Matías Victoria y su equipo, y Ron de Colina, sino además incorporamos otros parámetros químicos, físicos y microbiológicos para ver si había alguna correlación, ¿sí? Y el monitoreo visual. Además, se amplió el estudio hacia la ciudad, ¿sí? A cargo del doctor Matías, del magíster Matías Salvo, ¿sí? Que desarrolló la técnica y además llevó adelante esta investigación para analizar las aguas residuales de la planta urbana de la ciudad, ¿sí? de toda la ciudad, ¿sí? De la planta de tratamiento de efluentes de la ciudad y de las estaciones de bombeo. De allí obtuvo sus 112 muestras en total durante un año de estudio, ¿sí? ¿Qué nos muestra este estudio? Y bueno, el número de casos activos de coronavirus en ese momento, en ese mes, acompañaba el mismo perfil de los positivos de la cuantificación de copias genómicas en el análisis de las aguas de coronavirus en esas muestras de agua, tanto en las termas como en la ciudad, ¿sí? Esto se vio. También se analizó rotavirus en las aguas residuales y se obtuvo una positividad del 30%, y esto se dio sobre todo en los meses de un aumento bastante importante, en los meses de diciembre, enero, marzo, ¿sí? Y en mayo. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Cambios en la frecuencia de detección de rotavirus evidenciaron que las medidas de distanciamiento social tendrían un efecto en la transmisión y diseminación de virus entéricos, además. La concentración del SARS-CoV-2 en aguas residuales sigue la tendencia del número de personas infectadas en el área de... Y esto es fundamental para brindar soporte, ¿sí? a los estudios epidemiológicos, ¿sí? A usar esto como estrategia para determinar la dispersión viral en la población. Por último, quisiera también mencionar, no sé cómo voy de tiempo, un minuto o dos le quedan, doctora. Estudios de riesgos a la salud humana por el consumo frecuente de agua, de pozo
con niveles de arsénico superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? En Uruguay no tenemos los graves problemas que hay en otros lados del mundo, como la enfermedad ambiental crónica, que es el hidroxiacenismo. No tenemos, porque nuestros niveles son menores, ¿sí? Pero yo sé que en Chile, Brasil, Argentina hay este tipo de enfermedad. Además que el arsénico trae aparejado otros tipos de enfermedades. Este es un estudio en colaboración con la Universidad de Manchester, en la cual se hizo un modelo para evaluar el riesgo, la probabilidad de riesgo de encontrar zonas de esos acuíferos en donde los niveles estuvieran por encima de los permitidos. Se tomaron una muestra de unos 504 pozos de la OCE, que es Obras Sanitarias del Estado, en donde estaba medido el nivel de arsénico, y con esa data inicial se generaron los modelos a través de lo que son algoritmos de inteligencia artificial que se usan hoy cada vez más para mapear y tener todos estos cálculos de probabilidad de poder orientarnos a nosotros y generar, en especial a los tomadores de decisión. Por último, dejar algunas conclusiones muy generales a tener presente. La academia tiene un compromiso importante con la sociedad y es la de sugerir a los tomadores de decisión, ¿sí? ¿Qué hacer? Si se requiere, además, debemos poder llegar a difundir, que nos permitan difundir los resultados de investigación, que llevan mucho esfuerzo, damos la vida con la investigación, realmente. Un minuto, doctor Alvareda. Sugerir monitoreo continuo ante la contaminación, dar aviso donde corresponda, empezar a tratar el agua, sugerir la planificación de la gestión del recurso, la coordinación entre el gobierno, los privados, el sector público, el usuario, la educación. Esto es fundamental. Este es mi mensaje final. Educar desde el inicio, desde la infancia, en el cuidado del agua para promover la sostenibilidad del recurso y una sola salud, un ambiente sano para preservar la salud humana. Dejo referencias y les agradezco a todos por la atención. Muchísimas gracias. Bueno, abrimos un espacio de preguntas. No sé si en el auditorio alguien quiere hacer alguna pregunta a la doctora. Bueno, un poco la modalidad era generar esto de... Sí, por supuesto. Y sacar conclusiones. Por supuesto. Hola, Elena, no sé si me estás escuchando. Gracias. No, creo que me escucha. Felicitaciones sí. por la presentación y por el compromiso de todos los trabajos que presentaste, realmente muy, muy interesantes. Y me quedé pensando, particularmente por una problemática que tenemos en Argentina, y quería saber si coincide con Uruguay, que es el tratamiento de las aguas residuales, domiciliarias, aguas cloacales. Mencionaste que en una de las ciudades tenían una planta de tratamiento de efluentes, y la pregunta es si esto es así en la mayoría de las ciudades de Uruguay. Ahí veo tu cara, ¿no? No, esto recién se está implementando. En el sur del país sí, hace años que tienen, pero acá sobre el norte, si no me equivoco, y está Pablo por allí por la audiencia, le doy la palabra a él, porque Salto es una de las primeras ciudades del litoral en inaugurar estas plantas de tratamiento. ¿Verdad, Pablo? No sé si querés agregar algo. No, ese es correcto, Elena. Se están empezando a implementar plantas de tratamiento. Estamos por buen camino, pero falta todavía. Exacto. Bueno, ese yo lo tomo con mucha preocupación. En Argentina no hay plantas de tratamiento de efluentes, pero
hago referencia particularmente al Río de la Plata y en especial en la provincia de Buenos Aires, va todo al río. Por dar un ejemplo, en la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, se descargan 12.000 metros cúbicos por hora de materia fecal, de residuos domiciliarios sin tratamiento. Y bueno, hay estudios que demuestran el impacto que esto tiene en el ecosistema, en la salud humana, en las poblaciones. Entonces creo que, y propongo, abierto acá, como conclusión o como recomendación a las autoridades, que es lo que se está tratando de hacer en esta jornada, es tomar acciones sobre el tratamiento de los residuos humanos domiciliarios hacia el ámbito ambiental. Entiendo que el Río de la Plata tiene una enorme capacidad de depuración, pero esto hace más de 2 siglos que se tomó, particularmente en Inglaterra, y no podemos estar en el siglo XXI descartando, desechando residuos cloacales así abiertamente y a cielo abierto como está sucediendo en Argentina y entiendo que también en Uruguay. Bueno, ¿puedo agregar algo? Sí, Bueno, porque en eso he trabajado algo. Los principales esfuerzos que se hicieron en la zona metropolitana, que me tuvieron en un proyecto cuando existía Aguas Argentinas, que era manejada por la Lionel Dessau, bueno, luego se volvió a nacionalizar, vino Obras Sanitarias, vino Aguas Argentinas, actualmente es AISA. Ahí se construye la planta San Fernando, que es una planta que tiene tratamiento primario y secundario de efluentes, que vierte al río Reconquista. Actualmente creo que se está transformando la planta sudeste, que está al lado del Mercado Central, que está en Aldo Bonzi, que siempre tuvo tratamiento primario. Esa planta data de 1972, actualmente se está reformando. Creo que se están haciendo esfuerzos, pero como bien lo dijiste, muy, muy desparejos. En lo que respecta a Uruguay, sí me tocó, de cuando trabajé en esos temas ya hace 20 años, de asistir a los primeros esfuerzos para tratamiento de efluentes en la ciudad de Montevideo, que Montevideo tiene una planta de compostaje como producto del residuo que viene de esos efluentes para poder hacer algo con ellos. O sea, creo que actuaron bastante rápidamente acá en eso, ¿no? No, y quería agregar un tema más que para mí es un escándalo. Todavía tenemos basurales a cielo abierto en la provincia de Buenos Aires. Es de terror. ¿Vieron la noticia que hubo en el diario? Una pobre criatura que murió atropellada por un camión. De terror. Sí, perdón. Bueno, yo solo felicitarle a Alvareda, la verdad que fue muy buena la charla. Y un tema que se veía, digamos, cuando ve las corrientes de aguas sucias, es involucrar a la comunidad. A mí me parece que hay mucho, digamos, hay mucho escrito, hay mucho por hacer, pero la gente no se entera. Y a mí me parece que primero hay que involucrar a la comunidad en todos los planes no solamente de monitoreo, sino en todos los planes que hay que hacer para este tema, para todos estos temas. Me parece que la involucración de la comunidad es algo básico que tendría que ser tomado en cuenta. Bien, Alberto, el doctor Sirio tiene una pregunta. Sí, Elena, tú estás mencionando acá en tu resumen los problemas más graves, digamos, que son contaminación por virus, por arsénico y por coliformes. La pregunta, entendiendo que la contaminación por virus y coliformes puede provenir de un mismo origen, las aguas residuales, las aguas cloacales, la proveniencia del arsénico tiene otro origen, creo yo, ¿no? Y es el tratamiento de esas aguas con eventualmente un exceso de arsénico que puede ser perjudicial para la salud. A tu juicio, ¿cuál sería el paso más urgente o el paso más accesible, más realizable para controlar o el arsénico por un lado o la contaminación fecal por otro? Y estamos evidenciando cada vez que vamos a monitorear, a tomar muestra, que las problemáticas continúan igual. El arsénico es geogénico. Esto significa que es natural. Sí. La geología lo tiene. Uno cada vez que perfora, se puede decir que está rompiendo esa roca y puede estar liberando más arsénico, dependiendo también las condiciones del oxígeno, del pH y otras cosas.
cada vez hay más perforaciones, cada vez hay más perforaciones que no son denunciadas, ¿no? Irregulares a veces, ¿no? Uno tiene el pozo en su casa, pero capaz que no lo habilitó o nunca. Yo creo que lo primero es conocer el contenido del nivel. ¿Cuál es el nivel de ese arsénico en el agua que estoy tomando? ¿Es prioritario? Bueno, ¿qué puedo hacer en mi casa? Vamos a aterrizarlo. ¿Qué hago en casa? Yo sugiero consultar con los proveedores de los filtros para poder retener por lo menos algo. Y ojo, los filtros comerciales no todos sirven para todo. Al proveedor se le tiene que exigir que dé información si sirve para retener arsénico. Eso es como una medida que se me ocurre inmediata. El problema es si no puedo comprar ese filtro. ¿Sí? El problema es que si no puedo comprar ese filtro. Por eso sugerimos a las autoridades o a los tomadores de decisión medidas, que tomen medidas para paliar esta situación. En Uruguay no es tan grave el tema del arsénico, pero sí conozco, porque tengo relación con un grupo de investigación de Argentina, sobre todo de Azul, provincia de Buenos Aires, en ILIA, el Instituto de las Llanuras, que realmente es complicado en Argentina el problema del arsénico. Eso por un lado. Y la parte de los residuos fecales, los vemos sobre todo en los asentamientos, en la gente que no está conectada a la red de saneamiento, en todas esas viviendas irregulares que desechan directamente en el fondo de su casa, o en el curso de agua, o en un pozo séptico, y no es tan fácil apalear esto, ¿no? Lo que se puede hacer son monitoreos y análisis para saber cómo estamos, cómo está esa agua, para poder enviar eso a los tomadores de decisiones y que tomen la decisión que deban tomar, para que no se siga enfermando la población. Es mi humilde opinión como investigadora. Bueno, muchas gracias, Elena. Tenemos espacio, como se dice en televisión, el tiempo es tirano. Tenemos espacio para una pregunta más ahí. Espérate que yo estoy paradito acá desde hace un rato. No, pensé que venías como sensor para cortar. No, viejo. Bueno, no sé quién se quería colar. Carlito, ¿te quería colar vos? No. Hay que agarrar el micrófono. Bueno, no, un comentario, porque cuando Gerardo mencionaba lo de los efluentes que se vierten crudos en el Río de la Plata, me parece que hay que tener un tratamiento, hay que ponerle la lupa en los efluentes hospitalarios. Sí. Los efluentes hospitalarios están vertiendo crudos también. Y entonces, bueno, obviamente, ante lo terrible que es envolcar todo eso crudo, quizás el intercambio de genes de resistencia entre poblaciones bacterianas resistentes y susceptibles que se genera en esa sopa, bueno, quizás no sea tan importante con el desastre que se hace, pero yo creo que un primer paso fundamental es controlar los efluentes hospitalarios y considerar que tienen altas concentraciones de fármacos, altas concentraciones de microorganismos, altas concentraciones de microorganismos resistentes y de determinantes de resistencia de genes sueltos. Así que eso es realmente serio y tenemos que pensarlo. Era nada más que esto. Preguntar, a ver cuántas Escherichia coli fecal por cada 100 mililitros de agua recreacional se permite en Uruguay, porque son líderes ellos en el monitoreo de agua recreacional. ¿Cuántos? Escherichia coli. Cada 100 mililitros se permite para agua recreacional. ¿Cuánto coli se permite por mililitro o cada 100 mililitros de agua recreacional? Ustedes. Sí, entendí. Para aguas recreacionales se hace una media geométrica de 5 muestras
¿sí? Se toman muestras, se hace la media, y para aguas recreacionales 2.000 unidades formadoras de colonia por 100 mililitros. Bueno, yo solamente quería hacer... Todo Perdón. eso, no sé quién me hizo la pregunta, pero todo eso está yo dejé la información del decreto, ustedes lo pueden bajar para Sí, tener esa si la información. envió la información, luego no sé si la hemos difundido, pero si no, lo hacemos, por supuesto. No, Si yo no que- estoy a las órdenes, también dejo mi email si Bien. necesitan. Bueno, yo solamente quería hacer dos comentarios. Con la red de seguridad alimentaria que armamos en el CONICET, de la cual Gerardo fue parte, tuvimos dos consultas, varias sobre arsénico y otras sobre contaminación, sobre todo en la costa que decía él de Berisso, etcétera. Y lo primero que vimos es que hay un error de diagnóstico terrible de la mayoría de la gente. El primero es que piensan que el arsénico, los primeros empezaron que era un problema de los pesticidas. La Argentina está apoyada sobre una laguna de arsénico que fluye en algunos otros lados y que hay diversas formas de hacer. Inclusive hicimos una reunión con más de 700 personas donde el arsénico es acá en China y en México, y no sé si en otro lado más, donde es un problema que está y que hay que controlarlo con algún otro tipo de cosas. Y eso hace perder el tiempo. Lo segundo es que hay un mal enfoque, por eso esta reunión de una salud es muy importante. A nosotros nos cayó una consulta de la Municipalidad de Berisso que trajo Gerardo sobre la contaminación con materia fecal. Entonces pregunté, ¿qué tiene que ver una red de seguridad alimentaria? ¿Cómo que tiene que ver? La seguridad alimentaria es el paso superior a una salud. O sea, si no tenés una salud, no tenés seguridad alimentaria. Se le contaminaban los alimentos, etc. Entonces yo lo que veo es que mucha gente lo ve como un tema aparte. Y yo creo que esto es muy importante. Los problemas de ambiente, todo eso, como lo estamos viendo acá, tienen que ser enfocados en forma multidisciplinaria y son todas parte del mismo problema. No, este no es un problema, es un problema de los ingenieros sanitaristas. No, es un problema que abarca a todo el conocimiento, sobre todo los de la salud. Solamente quería hacer esos comentarios. Listo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alvarenga. Realmente se dio un debate muy intenso acá, muy bueno. Bueno, Muchas gracias a ustedes. no, por favor. Vamos a pasar entonces al próximo disertante, ¿no? Al receso. Al receso. Está marcado acá receso. Bueno, coffee break. Coffee break.